Hola, ya estoy aquí. Tengo el ventilador encendido. Espero que se oiga bien. Espero que se oiga bien porque con el sonido parece que hay algún problemilla. Indicar que aquí se fuma, que ya puede empezar a poner TikTok todos los filtros que necesite poner. Todo esto suponiendo que yo tengo un mechero bueno. Así que aquí estamos, un día más. Y hoy voy a hablar de una cosa que me lleva rondando meses. Pero es que ya no se puede más, ¿eh? Mira, ya me ha salido el live que está restringido. Porque aquí se fuma. Bueno, pues en este mundo de las teorías de la conspiración hay un concepto básico que utilizan los charlaplanistas de las teorías de la conspiración que a mí me hacía mucha risa en principio, pero es que ahora me está dando mucho asco pena, pero mucho. Y estoy hablando del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, esa cosa que se utiliza lo mismo para defender chorradas antivacunas como para defender ocurrencias terraplanistas. Todas tienen en común el pensamiento crítico. Y ya está, ¿no? Ya está. El pensamiento crítico no está para defender chorradas, ocurrencias, salvajadas. Para nada. El pensamiento crítico está muy lejos de todas esas chorradas y tonterías que a los humanos nos gusta inventarnos. Simplemente. Y tampoco el pensamiento crítico es algo que se consigue siendo escéptico. Ojo, ojo, ojo. El pensamiento crítico emerge de la curiosidad emanada de la revisión de las propias creencias. Son concatenaciones de reflexiones acerca del mundo que nos rodea y nuestras conclusiones serán más válidas cuanto más se acerquen a la realidad. Cuanto más se persista por avanzar en la intención de despojar de sesgos distractores, sean individuales o sociales, y más cerca puede que se esté de la aproximación a una realidad concreta. La definición de pensamiento crítico ha pasado por diferentes fases. En un primer momento se le consideraba una actitud intelectual al alcance de poca gente. Normalmente esa poca gente eran los ricos, los aristócratas, los poderosos, la alta burguesía. Pero luego se fueron uniendo expresiones como juicio crítico, lectura crítica o incluso comprensión lectora. Bueno, total que estas expresiones como pensamiento crítico, juicio crítico, lectura crítica, comprensión lectora se han utilizado a lo largo de la historia de la religión, de la filosofía y de la ciencia hasta mediados del siglo pasado.
Ya en 1980 vemos una emergencia en la definición, ¿no? Un acotamiento en el concepto. Y esto se ha impulsado más en esta última etapa en la que de golpe a porrazo a los economistas les ha dado por decir que hoy el pensamiento crítico es necesario para que el mercado se autorregule solo. Maravilloso. Los negocios emergentes basados en la promoción del pensamiento crítico como algo que se puede conseguir, como que vas a un árbol y lo coges, pueden costar desde 9.000 euros aquí en España a 400 o una horita por 24 euros. Así estamos con el pensamiento crítico. La cuestión es que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se desarrolla en el humano bajo condiciones determinadas teniendo en cuenta la plasticidad cerebral y el contexto. Algunos en su afán clasificatorio pues se les ha ido un poco de las manos los presuntos tipos de pensamiento y dicen que son 9. El analítico, el lógico, el crítico, el reflexivo, el sistémico, el analógico, el creativo, el derivativo, el práctico. Mucho pensamiento veo yo ahí, pero bueno. El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva adquirida, aprendida y fundamental. Porque tarde o temprano un adulto funcional tiene que enfrentarse a situaciones complejas en las cuales requiere tener en cuenta 6 o 7 variables importantes interrelacionadas. La decisión que se tome, porque supuestamente hay que solucionar un problema, la decisión que se tome para solucionar el problema vendrá dada por la cantidad de información que ese adulto funcional pueda asimilar, pueda interrelacionar. Y todo eso expresado con coherencia y claridad, todas estas ideas que considera adecuadas para la solución de ese problema concreto. Que el pensamiento crítico no es una epifanía que te viene así como, no sé, o no es un Espíritu Santo que te llena de la cabeza de idiomas. No sé, no va por ahí el tema. Partiendo de la base de que hay unos mecanismos biológicos subyacentes. No se puede desligar los mecanismos biológicos subyacentes del pensamiento crítico. Van a una. Bueno, pues hay estudios que relacionan cómo se relacionan las redes neuronales, los neurotransmisores y las estructuras cerebrales que están involucradas en este proceso cognitivo que han denominado pensamiento crítico. El desarrollo y la educación pueden moldear estas habilidades de pensamiento crítico. El estudio del desarrollo del pensamiento crítico como proceso cognitivo no es fácil. Se utiliza metodología variada para conseguir algunas correlaciones. Pruebas como la comprensión completa del texto o pruebas de comprensión del texto también tienen sus fallos, pero dan cuenta de por lo menos que se hacen esfuerzos de investigación al respecto. También hay bibliografía y revisión de la literatura científica relacionada con la complejidad del pensamiento crítico y sus bases biológicas subyacentes. Pero esto también requiere una comprensión básica de neuroanatomía y neurofisiología, pues que a veces no se está dispuesto a encarar. Se ha partido de la base de que el pensamiento crítico está arraigado en procesos neurales específicos como la plasticidad cerebral, la sinergia de regiones cerebrales y la influencia de patrones externos
en la formación de patrones de pensamiento crítico. Más problemática se vuelve la situación cuando la interacción entre individuos en contextos sociales y educativos determinados tienen sus investigaciones propias. La consideración metafórica de mente-ordenador que dio paso a la psicología cognitiva en su desarrollo considera que el encéfalo tiene áreas cerebrales relacionadas con el pensamiento lógico, la toma de decisiones y el control ejecutivo de tareas de pensamiento crítico. La cuestión es que me da que se han pasado de la raya con el sesgo tecnicista que se le atribuye, que la mente es al cerebro lo que el software es al hardware. Y bueno, pues así las cosas, pues tenemos varios frentes abiertos desde muchos sitios. El pensamiento crítico es dinámico, evoluciona a lo largo del ciclo vital de la persona y se moldea por la educación académica, sea formal o no, y la experiencia. Se considera pensamiento crítico la capacidad de analizar información de forma objetiva, de manera que se ponga el foco en identificar suposiciones, evaluar argumentos y tomar decisiones informadas sobre un determinado aspecto de la realidad. Y todo ello para comprender relaciones causales entre muchas variables, detectar sesgos cognitivos y desechar la información contradictoria, errónea o directamente desinformativa. Procesos cognitivos del cerebro humano como identificar patrones, conectar información y pensar de una manera lo más global posible lleva a que unas redes neuronales estén involucradas en la resolución de problemas complejos, adaptándose a las nuevas situaciones y aprendiendo de la experiencia. Estos mecanismos biológicos subyacentes se interrelacionan para que el organismo adecúe sus conductas, reacciones y pensamientos en base al contexto y circunstancias que le rodean. Pues las áreas del cerebro implicadas, se nos dice que es el corte prefrontal, que está implicado en funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones, la autorregulación, algo básico para el pensamiento crítico. Regiones como el hipocampo y el cíngulo anterior desempeñan un papel en la toma de decisiones, la evaluación de argumentos y la resolución de problemas. El hipocampo está estrechamente asociada con funciones críticas como la memoria, la navegación espacial y la regulación de emociones. El hipocampo también desempeña un papel crucial en la consolidación y en la memoria de la información y del conocimiento. La corteza prefrontal integra otras áreas corticales para activar programas conductuales que sean apropiados al contexto. Bueno, esto es lo que nos dice la teoría. Pues luego también tenemos neurotransmisores que van y vienen en las asociaciones sinápticas, influyendo en la capacidad del pensamiento crítico. Cuestiones como el estado de ánimo, la atención y la motivación pueden influir en la disposición para pensar críticamente dependiendo de los contextos. La dopamina, la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, el glutamato, la glicina, GABA, histamina, neuropéptidos y taquicina están ahí haciendo sus cosas constantemente. Y eso no se puede desligar. Algunos autores han llamado al proceso intelectual al pensamiento crítico, y el pensamiento crítico enfocado al análisis. La necesidad de utilizar de forma permanente estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento crítico analítico es crucial para determinadas profesiones.
Y tenemos el patio lleno de profesionales que para nada están usando el pensamiento crítico. Lo que está claro que para desarrollar el pensamiento crítico se tienen que parcelar las áreas de conocimiento al cual se desea acceder. Actualmente tenemos conocimientos ciertos en algunos casos, en otros casos su estudio está en desarrollo, por lo que no hay conclusiones rotundas al respecto, y otras veces el objeto en cuestión ofrece una dispersión tan grande que es necesario volver a compartimentar para ir estudiando compartimento por compartimento, porque no se puede abarcar todo. Cada área de conocimiento tiene que identificar cómo enfoca el pensamiento crítico para solucionar problemas. Vamos. No es lo mismo aplicar el pensamiento crítico mientras se está parcelando un área de excavación arqueológica que a la hora de realizar un plano de un puente o cómo solucionar una situación comprometida vitalmente, por ejemplo, si una matrona que asiste un parto difícil. Pues tres situaciones de la realidad que necesitan soluciones adecuadas con eficacia y eficiencia por cuestiones muy diversas. En el caso de la matrona, el recurso a tener en cuenta es el tiempo, en primer lugar, por ejemplo. Tiempo para para pedir ayuda, tiempo para anticipar, tiempo para... Entonces, el tiempo es un recurso más para la eficiencia que no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta para los dineritos a ganar en el corto plazo, pero ya está. ¿Qué pasa? Que cuando un terraplanista va diciendo que él tiene pensamiento crítico y que concluye que la Tierra es plana, pues a ver, que no es pensamiento crítico eso, que eso es una fantasía y que la desarrolla en el patio de su casa que se han convertido las redes sociales y bueno, algunos le dan dinerito como para pagar facturas y cositas así, pues mira, estupendo, pero chico, no me digas que utilizas pensamiento crítico porque no. Así no va la cosa. La cosa va por otro sitio y no es así. Para nada. Conclusión. Que mientras los guruses de la charlatanería se inventan patrañas y las concatenan, otros con ansias políticas toman el poder social a base de irracionalidades. Y ahí tenemos a Nancy Mace, que es una republicana que votó la agenda de Trump y que está dispuesta a quitar el flúor del agua y a quitar los chemtrails y el flúor del agua. ¿Vale? Quiere volver a 1850, ¿no? Directamente. Primero con los chemtrails que no existen. Y luego la cuestión de salud que supone fluorar el agua de consumo porque se nos caen los dientes. Y de momento el flúor es lo que... Pues que sí, que el flúor es muy malo. Sí, pero es que tú no te comes un puñado de flúor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora hay una carrera para ver quién tiene el mejor pensamiento crítico. Eso sí, los integrantes de estas carreras no saben ni qué son las variables y, por supuesto, cómo se interrelacionan entre ellas. Las variables del objeto de estudio. Eso sí, presumir de pensamiento crítico a sus ojos es el bien. Los conocimientos básicos del área en cuestión son imprescindibles para abordar con pensamiento crítico el tema.
Si tenemos una profunda idea del tema, podemos reconocer con eficacia el tipo de problemas a contemplar, el tipo de recursos a tratar y, por supuesto, poder aportar soluciones con toda la información disponible al alcance. Pero luego individualmente pues hay cosas como la memoria de trabajo que se saturan y petan directamente. Así que hay un autor por ahí que se llama Robert Ennis que dice que el pensamiento crítico es un pensamiento fundamentalmente razonable, no es un pensamiento fortuito o arbitrario. Constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Bueno, pues eso, que a lo largo de la historia han sucedido diversos autores que han promocionado el pensamiento crítico según sus intereses. Grandes teólogos han llevado el pensamiento crítico al extremo de concluir que hay un Dios creador. Grandes filósofos han utilizado el pensamiento crítico para concluir que el hombre es bueno, que el hombre es malo o que el hombre es cosas, dependiendo el contexto y la ubicación geopolítica que se encuentre el autor. Autores contemporáneos, utilizando el pensamiento crítico, ponen en duda movimientos sociales como el feminismo, porque sobre todo cuando consideran al feminismo una amenaza a su estatus y sus privilegios. En fin, que ejemplos de uso del pensamiento crítico unicornio para lanzar al aire de las redes sociales o incluso académicas ideas más o menos perturbadoras. Dicen que utilizan el pensamiento crítico, ya sea para defender el terraplanismo, discursos antivacunas, para decir que las mujeres somos malas, malísimas, y todo esto tiene en común el pensamiento crítico unicornio. Bueno, pues eso, lo que dije antes. El pensamiento crítico no se consigue siendo escéptico. El pensamiento crítico emerge de la curiosidad que emana de la revisión de las propias creencias. Son concatenaciones de reflexiones acerca del mundo que nos rodea y nuestras conclusiones. En este mare magnum de pensamiento crítico unicornio se aferran también a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege la difusión de ideas por parte de individuos o colectivos sin temor a sufrir censuras o represalias, y se encuentra recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución española y en la Constitución de muchos países del planeta. Libertad que comprende las facultades que pueden ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libertad de reproducción y creación literaria, artística, científica y técnica. La libertad de cátedra y la libertad de comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. También es libertad de expresión la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones. No sabemos qué nos va a deparar el futuro como sociedad e individualmente. Eventos traumáticos personales, catástrofes naturales, contextos geopolíticos, pérdidas de derechos humanos, escasez de recursos y demás cuestiones humanas y naturales nos están poniendo en riesgo. Y muchos están utilizando el pensamiento crítico unicornio
para propagar ideas xenófobas, para propagar mentiras, bulos, desinformaciones, en base a una libertad de expresión. Se aferran al derecho de la libertad de expresión como la gran bandera a la cual defender mientras están insultando a alguien. Ojo, ¿qué pasa? Que cualquier persona como adulto funcional tiene que ser consciente que un derecho, como es el derecho a la libertad de expresión, conlleva un deber. El deber de que la información que transmitas sea con rigor y veracidad. Si te saltas ese paso y todo lo que haces es emitir bulos, mentiras, desinformaciones sobre conceptos arraigados en el mundo académico, bulos sobre colectivos humanos, mentiras sobre personas que nada tienen que ver con tus patrañas, con las patrañas de estos teóricos de la conspiración, pues... Y es que hay otro derecho, hay un derecho fundamental a que al acceso y al participar y a gozar de las ciencias y de sus beneficios. Ese es otro derecho que también se les olvida a las antivacunas, por ejemplo. Es otro derecho que se les olvida a todos estos que dicen que se han subido a un avión y que han medido de una montaña a otra mal medida, mal cogido el mapa sin verlo. O sea, están gozando del derecho a los beneficios de la ciencia porque se han podido subir a un avión a 10.000 metros de altura y han cogido una cámara infrarroja y la han puesto a hacer fotos a través de la ventana del avión. Eso es disfrutar de los beneficios de la ciencia. Para todas las energías comunicativas estén basadas en decir, oh, la Tierra es plana. Es que de verdad. La cuestión es que la realidad humana es compleja. Tiene muchas aristas y muchos conflictos de intereses. Las diversas culturas, religiones, lenguas, creencias, formas de organización social, concepciones de arte, aprendizajes, ideologías, diferentes reglas y procedimientos, ocios, cambios constantes, sesgos y prejuicios humanos que dan cuenta de lo difícil que es describir, comprender, explicar y predecir con objetividad la realidad. Pocas parcelas de la realidad tenemos firmemente asentadas. Los muchos elementos culturales, sociales, económicos, geopolíticos, científicos, académicos, formativos, sanitarios, etcétera, que están interrelacionados entre sí, hacen que los conjuntos de sus sistemas humanos y sus interrelaciones condicionan aún más el acercamiento a la realidad. Esa realidad que es multidimensional y multifactorial. Y el pensamiento que aspira a comprender la realidad proporcionando un conocimiento consolidado, fundamentado en sólidas aproximaciones, tiene una ardua labor por delante. Un pensamiento complejo que aspira a un conocimiento multidimensional, multidisciplinar y multifactorial de la realidad, teniendo en cuenta el mayor número de factores que la integran. Y para eso se requiere la cooperación humana. Esa complejidad no nos puede despistar de cuestiones humanas como el avance científico. Pocas cosas humanas están sólidamente asentadas en la realidad como es la fundamentación de conceptos básicos de los cuales se van engarzando los conocimientos, se organizan y se sistematizan.
Las relaciones humanas están inmersas en las búsquedas de explicaciones de la realidad, en la que el tiempo es un elemento a tener en cuenta. El equilibrio que se necesita para no dar por sentadas algunas presuntas verdades humanas, sociales y naturales tiene que ser intenso. Llevamos siglos presumiendo de un determinismo impuesto a base de dioses o a algo que han llamado naturaleza humana, y algunos de esos cimientos de esa presunta verdad pues han estallado. Y el determinismo ha pasado a un segundo plano, pero algunos de sus más férreos seguidores siguen allí intentando convencer de la más absoluta nada. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el pensamiento crítico unicornio no se establezca en lugares de poder, llevándonos a un retroceso académico, científico y humano, por supuesto? Eso tenemos que tenerlo claro, que cualquiera que se exponga diciendo que la Tierra es plana tiene un objetivo. Puede ser muy evidente como pagar sus facturas, o puede ser más soterrado como mantener una ideología supersticiosa, una serie de creencias irracionales que no dejan pasar pues la realidad. El pensamiento crítico de entrada implica un examen y una evaluación del tema en concreto desde diferentes posiciones. Básicamente la estrategia inicial para abordar con algo el pensamiento crítico pues serían las preguntas básicas, ¿no? El quién, el qué, cuál, dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué. Ese es un buen inicio de partida. Se te presenta un problema, pues venga, ¿quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué? Y ampliando estas preguntas, pues por ejemplo, respecto a quién se beneficia con esto, quién se perjudica con esto, quién decide sobre esto, quién está más directamente afectado, a quién has oído discutir sobre esto, quién sería la mejor persona para consultar esto, quién es la persona clave en esto, quién merece reconocimiento por esto. Y ahí, quién se nos hace mucho más grande. Con respecto a qué o cuál, qué o cuáles son las fortalezas o debilidades de esto. Esto es algo concreto, es una parcela de la realidad muy acotada a la cual queremos sacar un discernimiento, unas inferencias, porque tenemos que solucionar problemas. Otra pregunta sería, ¿cuál o qué perspectiva hay? ¿Cuál o qué alternativa hay? ¿Cuál o qué sería un contraargumento? ¿Cuál o qué es el mejor o el peor escenario para este caso? ¿Cuál o qué es más o menos importante? ¿Cuál o qué problema podemos hacer para producir, cuál o qué podemos hacer para producir un cambio positivo?
¿Cuál o qué se interpone en en el camino? ¿Ejemplos de dónde? ¿De dónde veríamos esto en el mundo real? ¿Dónde hay situaciones o conceptos similares? ¿Dónde está la mayor necesidad para esto? ¿Dónde en el mundo esto sería un problema? ¿Dónde sabemos que hemos tenido éxito? ¿Dónde ha sido parte de nuestra historia? ¿Dónde podemos esperar que esto cambie? ¿Dónde podemos pedir ayuda sobre esto? Ejemplos de cuándo. ¿Cuándo esto es aceptable o inaceptable? ¿Cuándo beneficia esto a la sociedad? ¿Cuándo causaría un problema? ¿Cuándo es el mejor momento para actuar? ¿Cuándo sabremos que hemos tenido éxito? ¿Cuándo esto ha sido parte de nuestra historia? ¿Cuándo podemos esperar que esto cambie? ¿Cuándo deberíamos pedir ayuda sobre esto? ¿Ejemplos de dónde? ¿Dónde es similar al problema en cuestión? ¿Dónde es de disruptivo el problema en cuestión? ¿Dónde sabemos la verdad sobre esto? ¿Dónde nos beneficia a nosotros o a otros? ¿Dónde nos perjudica a nosotros o a otros? ¿Dónde veríamos esto en el futuro? En por qué, bueno, porque el por qué ya es el infinito, ahí ya te entra en el infinito, pero bueno, se podrían acotar unas preguntas en ¿por qué esto es un problema o un reto? ¿Por qué es relevante para mí u otros? ¿Por qué este es el mejor o peor escenario? ¿Por qué la gente está influida por esto? ¿Por qué el público debería saber acerca de esto? ¿Por qué ha sido así durante tanto tiempo? ¿Por qué hemos permitido que esto sucediera? ¿Por qué hay una necesidad para esto actualmente? O sea, yo he puesto un ejemplo de preguntas que cada uno tendrá sus propias preguntas y si se contestan con honestidad, pues darán respuesta. ¿Qué es el pensamiento crítico unicornio? Pues confundir creencias irracionales, fantasías explicativas de realidades complejas y todo envolverlo en pensamiento crítico, pues como que no. Hay unas cosas básicas, muy básicas, que son en el pensamiento crítico, que es el saber, comprender, evaluar, resumir, aplicar, analizar. Esto es básico. Hay gente que tendrá otro listado, por supuesto. Este es el que me he cogido yo para para escribir este texto. Hay más, por supuesto, hay muchos más. Pero básicamente son estos. Algo que nada tiene que ver con el pensamiento crítico unicornio de los que tanto presumen muchos. Porque pregúntale a un terraplanista si sabría definir un término. Uno solo, que me lo defina sin meter a masones e illuminatis. Ese mismo terraplanista le preguntamos si de ese término que quiere definir sabría señalar sus partes. Me da que no, pero... Y si está contando hechos históricos,
qué, quién y dónde o cuándo sucedieron, que nos lo cuente más allá de, ay, es que he visto. No, tío. A ver, ¿quieres contar algo? Cuéntalo. Pon nombres, fechas, contexto. Ya si le decimos, ¿puedes dibujar y señalar las partes? Ahí ya les peta el brain a muchos, pero a muchos. Y si ve en su realidad de lo que se está hablando, de la definición del término concreto, si sabría identificarlo. A ver si es capaz de identificar de qué está hablando en su realidad. La segunda parte es comprender. Le preguntamos a este terraplanista que describa las características del objeto en cuestión. Vamos a ver. Las características del domo, por ejemplo. Le podemos decir que con qué podría relacionar estos términos, ideas, conceptos o principios. A ver si ese domo tiene alguna relación más allá de la fantasía de diferentes autores que han pasado por la historia y han sido más o menos consagrados. Y por supuesto, si todo eso lo puede explicar con validez, o sea, una coherencia literaria, ojo, literaria, no pido más, y claridad. O sea, ya está. Si puede resumir lo que ha hecho y por supuesto si lo puede comprobar. Que, a ver, ¿cómo se comprueba que hay un domo? Vale, pues. Otra de las partes es evaluar. Y evaluar, pues por ejemplo, es jerarquizar qué es lo más importante de ese concepto, ese término, esa definición que en cuestión. ¿Qué evidencia hay para defender su postura, no? ¿Vale? Estamos hablando del domo, ese hipotético domo. Pues, ¿qué evidencia hay para defender el domo? ¿Qué idea, qué concepto o qué principio hay? Si hay un domo, tiene que haber un principio de la física ahí para explicarlo, ¿no? ¿Qué concepto de la física es? Por supuesto, si hay un domo, también tendrá un material químico. ¿Qué material químico tiene ese domo, no? A ver de qué está compuesto. ¿Y qué criterio podría usar para evaluar esto, no? Ese análisis que acaba de decir sobre el domo. Bueno, pues a ver si ese terraplanista, utilizando el concepto de domo, según el pensamiento crítico unicornio, pues a ver si lo puede resumir, cómo lo puede adaptar a una nueva idea o experimento, o cómo podría diseñar o crear algo así o nuevo, o si puede predecir o inferir algún tipo de cuestión en base a ese pensamiento crítico unicornio que ha aplicado al estudio del domo. Sobre todo, cómo lo puede demostrar a alguien. Y si se pueden añadir otros elementos, que eso ya sabemos que son expertos los terraplanistas utilizando el pensamiento crítico unicornio, son expertos en añadir elementos. Luego otra cosa, se aplica todo esto lo que dicen, el domo este se aplica. Y si se aplica, porque es importante esto, ¿no? ¿Cómo puede utilizar esa información en una nueva situación? Volvemos, ¿lo puede predecir? ¿Puede haber una causa y un efecto evidente? Como cuando si aprietas el acelerador aumenta la velocidad si tiene gasolina el coche, o la moto, o el auto que sea. Me da que no.
¿Se puede modificar esto? A ver, el domo se puede modificar. Tiene entraditas, tiene fisuras, tiene... ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿qué problemas soluciona el domo? Bien, y luego por último queda el analizar, ¿no? El analizar todo esto que ha sacado el terraplanista sobre el domo en su focalización de pensamiento crítico unicornio, pues a ver si lo puede comparar y contrastar con otras cosas que pasen, si lo puede relacionar con otras cosas que estén ahí, si hay alguna característica o propiedad que lo distinga y que tenga un valor significativo, y que sobre todo qué investigaciones o trabajos futuros podrían realizarse con esto. Yo estoy esperando desde hace años que algún terraplanista con pensamiento crítico unicornio responda a todas estas preguntas, a los casos concretos que ellos mismos exponen, sin meter masones, illuminatis, magia, lisérgicos, sobre todo lisérgicos, y demás elementos que meten para engordar unas fantasías que no sirven ni para literatura fantástica. Pero bueno. Algunos autores, hablando del pensamiento crítico, indican que hay unos mínimos en el pensamiento crítico, como es el punto de vista, el propósito, la pregunta en discusión, la información, la interpretación y las inferencias, que no hay que perder de vista que estamos en el mundo de los conceptos y que tenemos que apoyarnos en teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios y modelos, que hay unas suposiciones que se dan por ciertas, que la mayoría, decirlo son, quizá queda muy rimbombante, pero la mayoría tienen una aplicación funcional con una precisión del 99,99%. Y ahí tenemos la navegación aérea, por ejemplo. No sé, si eso no es atinar, pues dime tú lo que es. Pero esto también tiene unas implicaciones y consecuencias de las decisiones tomadas en base a los resultados obtenidos. Hay veces que se han tomado buenas decisiones y hay veces que no han sido tan buenas y otras veces han sido nefastas. Pero bueno, ahí vamos. La cuestión es que el desarrollo del pensamiento crítico de un tema de estudio pasa por el análisis objetivo y racional de la información de la que se dispone. Es fundamental evaluar la validez y la calidad de los argumentos expuestos y las evidencias propuestas en base a la información que se tiene cuando se está haciendo un análisis objetivo y racional de la información disponible, que proviene de varias perspectivas, llamémoslas intelectuales, que hay que mantener un escepticismo constructivo, no la duda por la duda o la maliciosa duda para inyectar veneno dialéctico al público. Y hay que poner atención en la propia capacidad de reflexionar y cuestionar los supuestos subyacentes. La propia, empezando por ahí. Todo esto hay que comunicarlo de forma clara y coherente, y no deja de ser más que una milésima de aproximación a la realidad.
Pues porque el pensamiento crítico es tener ese deseo de buscar la paciencia para dudar, la afición para meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y, sobre todo, ese odio a cualquier tipo de impostura. Venga del mundo de las ideas irracionales, venga del mundo de la academia, de la política, de donde venga. El pensamiento crítico es un proceso disciplinado para conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar activa y hábilmente la información recopilada o generada por la información. La experiencia, la reflexión, el razonamiento, la comunicación como una guía para que esa primera creencia se convierta en una verdadera aproximación a la realidad. El razonamiento crítico tiene un propósito, eso no hay que dejarlo de lado. Y si hay que tomarse el tiempo necesario para expresar el propósito con claridad, pues nos lo tomamos. No pasa nada. Lo que sí que hay que verificar periódicamente que las conclusiones a las que hemos llegado siguen estando vigentes. No podemos concluir algo en 2010 y resulta que en 2015 y en 2018 han sacado nuevos avances en el conocimiento sobre el tema concreto y nosotros estar dando sobre el 2010 todavía como si eso fuera la verdad absoluta. Pues no. Cuando ya focalizamos en un tema, tenemos que identificar claramente los supuestos y determinar si son justificables. ¿Por qué? Pues porque una idea se basa en varios supuestos y cada supuesto tiene variables que se pueden relacionar o no, que pueden correlacionar o no, que pueden ser causa o efecto o no. Y todo eso se tiene que ir cribando, dejando de lado sesgos, ideas irracionales y paranoias varias que se pueden juntar. Hay que pillar perspectiva, o sea, un punto de referencia, un fundamento de base. Y tenemos que partir desde nuestra propia perspectiva cuando ya hemos depurado que no es un sesgo nuestro. Cuando vemos que hay otras gentes que han encauzado su pensamiento crítico a analizar ese tema y han sacado unas conclusiones, algunas son válidas, otras no tanto, y todas estas conclusiones provienen desde varios puntos de vista, de varias aristas, pero de la misma cuestión concreta. La realidad tiene muchas aristas, no es una cosa que va por ahí y ya está. Y una cosa que cuesta muchísimo es ser imparcial. Ser imparcial a todos los puntos de vista, porque a veces ahí está la disciplina, ¿no? Encontrar la parcialidad en los supuestos básicos de otras personas que no concordamos en sus ideas. Entonces, ahí hay muchos sesgos que nos tenemos que autodepurar. Pero no pasa nada, eso se hace, se practica y se llega. No es una cosa que es una inalcanzable. No, con práctica se llega. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy diciendo está basado en datos, información y evidencia. Todo lo demás que esté fuera de ahí forma parte de la fantasía, del mundo literario, de las creencias erróneas
o de la deshonestidad. Expresar los conceptos e ideas sin identificar los puntos clave, sin explicarlos con claridad y asegurándose de que se usan los conceptos con cuidado y precisión, pues no está al alcance de todos. La mayoría lo hacemos bastante mal. Pues más los charlaplanistas, pues imagínate, ¿eh? Y luego cuando ya hay un atisbo de inferencia o de interpretación para llegar a conclusión, para poder dar significado a los datos que hemos recibido, pues hay que inferir solamente lo que se desprende de la evidencia. No nos tenemos que inventar más cosas. Y que si hay varias inferencias, que sean consistentes entre sí. No hay que poner magias o irracionalidades por medio. ¿Por qué? Pues porque todo esto tiene unas implicaciones y unas consecuencias. Y a veces las esbozamos y las ponemos a la vista para guiarnos el camino, pero otras veces no, y lo dejamos al azar. Entonces, pues a ver qué estamos haciendo. Y sobre todo a la hora de comunicar, como no lo hagamos con claridad, con veracidad, con precisión, con pertinencia, con la debida profundidad, con la debida amplitud, sobre todo utilizando la lógica, pues nos vamos a quedar en eso, en charlaplanistas. Pero todo esto no se adquiere de un día a otro. Todo esto se desarrolla en el tiempo y se puede llegar a tener una clara idea de lo que es el pensamiento crítico y utilizarlo para focalizar en un tema concreto y sacar los supuestos básicos, relacionarlos entre sí, poder llegar a sacar unas inferencias y unas conclusiones para solucionar problemas, no para meter más. Hacer preguntas claras tampoco es tan fácil. Eso también se aprende. Preguntar mejor se va adquiriendo con el tiempo y con la práctica. Preguntar por qué y cómo desde el primer momento puede ayudar a desmenuzar una idea y entenderla con mayor o menor profundidad. Otra cosa importantísima, contrastar las perspectivas a veces conlleva que nos encontremos que el sesgo de confirmación se nos imponga y solo busquemos textos que respaldan nuestras ideas. El caso es que no hay que quedarse con una sola visión, hay que buscar nuevas opiniones, hay que buscar ayuda y no hay que aceptar la primera idea que se encuentre por muy exuberante que sea. Y el tema del principio de no contradicción, pues a veces puede llevar a laberintos dialécticos sin salida. También puede llevar a discernir si nos encontramos con un interlocutor válido. Ojo, que el tema de los interlocutores, sobre todo en el mundo de las pseudoterapias, pseudociencias y pseudocosas, uy, los interlocutores, madre mía. El cuestionar suposiciones es básico. Preguntarse de dónde viene esa idea es fundamental. Nos encontramos que toda idea tiene un pozo de suposiciones ciertas. Y si encontramos esas suposiciones de ideas, cuestionar si realmente son válidas y en qué pueden ayudar.
Hay que procurar llegar a consecuencias lógicas. A veces poner la emoción en ese camino puede suponer un freno a la razón, pero si utilizamos la emoción para seguir la razón, pues a lo mejor puede que tras haber revisado todos los ángulos de la cuestión que tenemos entre manos, quizás podamos tomar una decisión basada en hechos y razonamientos lógicos y no por los impulsos emocionales desencadenados en un primer momento, cuando no se ha contrastado la información. Utilizar la emoción como motivación a veces está bien, ojo, ¿eh? Y por supuesto revisar las conclusiones. Es que es lo que pasa. Usar el pensamiento crítico nos puede llevar a unas conclusiones no absolutas. Y el conocimiento cambia y las decisiones que tomemos en base a ese conocimiento cambiante tiene que estar actualizado, revisado, analizado y sintetizado. Y este ciclo es constante. Durante el desarrollo del pensamiento crítico también se van avanzando en otro tipo de dominios como el análisis y la organización. A la hora de observar, leer información, conocer varios puntos de vista, estructurar lo que se ha conocido. Porque a la hora de argumentar en el razonar que hemos tenido, tenemos que relacionar, comparar y justificar lo que hemos dicho o lo que hemos escrito. Y cuanto más preciso y más claro sea, mejor se comunicará. Y una cosa que se le pone mucho al pensamiento crítico, una característica que se impone en muchos sectores, por ciertos sectores, en muchos conflictos de intereses, es tener la mente abierta. Yo cambiaría tener la mente abierta por honestidad. Tener honestidad primero con uno mismo o con una misma y después mostrar esa honestidad en el respeto que se presenta al interlocutor cuando se razona el argumento que se está exponiendo. Y es ahí cuando entramos en la categoría de interlocutores válidos. Y hay que hacerse una idea que no hay interlocutores válidos en muchas cuestiones. Y muchos de estos interlocutores no válidos han secuestrado el concepto de pensamiento crítico para llevarlo a su ideología inventada sobre la marcha principalmente. Hoy en día la alfabetización digital es primordial. Las redes sociales se han convertido en verdaderos vertederos de fake news y algunas ideas están calando en algunos sectores concretos de diversas poblaciones del planeta. Terraplanistas que quieren ponerse al mismo nivel que Galileo Galilei. Charlatanes criptobros que embaucan adolescentes con premios inalcanzables. Ligas antivacunas proponen soluciones ligeras de cascos. ¿Qué estás diciendo? Machos heridos de masculinidad frágil enarbolan en pensamiento crítico como si eso fuera un estandarte de su propia decadencia. Nuevas espiritualidades se emergen poniendo sustancias lisérgicas en los caminos del ocio, amparados, eso sí, por el pensamiento crítico. Cultos a diferentes magias, sean masculinas o femeninas, envueltos en pócimas y rituales supersticiosos que llenan aún más los cerebros de sesgos y se envalentonan gritando pensamiento crítico. Cuando en los medios de comunicación masiva, redes y demás formas de difusión de discursos de odio lo quieren envolver en libertad de expresión porque han utilizado el pensamiento crítico para llegar a conclusiones xenófobas, pues puede que tengamos problemas. Voy a poner aquí una cosita que me dice que ponga la ficha, que sí, que me quedan 4 minutos.
Bueno, pues durante todo este tiempo hemos visto cómo han subido en intensidad los mensajes de los charlatanes, negando las evidencias científicas e inventando bulos sin parar, cuando está en riesgo la vida de poblaciones de humanos y lo hemos vivido. La pseudociencia está arraigada en la sociedad. Estos conjuntos de prácticas que intentan apoderarse del estatus y del método científico con estrategias que exponen unos resultados aislados, resultados no demostrables y puramente subjetivos, resultados obtenidos de manera acrítica, no sistemática e interesada, generan el anticonocimiento, algo que ni es acumulable ni es válido y que son un nicho de mercado suculento para algunos. La pseudociencia juega con la vulnerabilidad humana, la necesidad y la desesperación de las personas. Los charlatanes pseudocientíficos hacen caja exponiendo proselitismos más o menos delictivos de productos, servicios, sustancias y demás formas de vender conceptos científicos que nada tienen que ver con su definición ni con su uso académico. Y cuando la propagación de bulos, mentiras y desinformaciones sobre la ciencia, terapias, medicamentos y servicios sanitarios se incrementa porque se está viviendo experiencias de gran vulnerabilidad e incertidumbre, la sobreexposición a esta información pseudocientífica y falsa produce muertes. Terraplanistas, antivacunas, creacionistas, astrólogos, mentalistas, numerólogos, homeópatas, religiosos, ateos, todos usan el pensamiento crítico para lanzar sus soflamas. Sus prácticas y movimientos sociales que están considerados pseudocientíficos son doctrinas que a sus adeptos consideran científicas. Sus líderes están haciendo caja continuamente y los difusores y los adeptos se inscriben en la categoría de difusores de las teorías de la conspiración, algunos capaces de cometer conductas extremas y fatales. Quienes conocemos los discursos terraplanistas sabemos de sobra que no están interesados en conocer la forma de la Tierra. Tienen discursos de todos los ámbitos pseudocientíficos adscritos a las teorías de la conspiración, menos de cómo está formada la Tierra. Te hablarán de Illuminatis, masones, judíos, jesuitas, te hablarán de CGI y de las fotos que ellos consideran falsas de la NASA en sus diversas expediciones. Todo menos cómo está formada la Tierra o la forma de la Tierra. Siendo fanáticos y difusores de cosas como la NMG y el consumo de lejía. Este colectivo antivacunas que se inició en la vacunación cuando llegó el momento de la medicina preventiva, dicen las mismas chorradas. Al principio decían que el material que viniera de las vacas era demoníaco. Ahora dicen que es células de feto abortado y es demoníaco. ¡Uy! Ver personas famosas, no prestigiosas, del mundo del deporte, del teatro, del cine, soltando barbaridades contra medidas preventivas sanitarias mientras van vendiendo productos como enemas de café, pues yo no lo entiendo. Y así es como vemos cosas que nada tienen que ver con el pensamiento crítico, sí con la creencia en la magia, la superstición, los intereses geopolíticos adoptados, porque mira lo que han hecho en el Estados Fallidos de América, que han quitado 500 millones a la investigación en vacunas de un plumazo. Y eso es lo que dicen. Y a ver lo que hacen en realidad, porque el despiporre con el Kennedy este de las narices es brutal. Ahí lo tenemos, un tío que tenía una visión, una misión y ha estado yendo por Estados Unidos
dando la murga antivacunas en base al, al nefasto Andrew Wakefield y su puñetero artículo que no sirvió para nada. Más que para torturar a 11 niños. Tenemos a un cardenal Cañizares diciendo que no es que las vacunas tienen células de feto abortado y se queda tan tranquilo con sus rituales. Así que no me vendan pensamiento crítico de unicornio, se lo pueden meter en lo más oscuro, porque el pensamiento crítico es una meta, es un proceso que tiene una meta, unos objetivos, unos propósitos y sobre todo acota mucho, mucho, mucho la parcela de la realidad objeto de estudio. No te habla de grandilocuencias, porque aquí no caben las grandilocuencias. Así que tenemos que ponernos las pilas e ir a ver qué es eso del pensamiento crítico y cómo nos están metiendo tonterías y boberías en base a un pensamiento crítico inventado sobre la marcha, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de orden y solamente por el hecho de hay que pagarle las facturas a los charlaplanistas. Ya es hora de que los charlaplanistas se pongan a currar. No sé cuánto ha pasado, dice que se ha terminado el tiempo. Cuando haga esto chimpum, yo me iré. Hasta mañana pasado. Seguiremos hablando de teorías de la conspiración y de los locos y dicharacheros teóricos de la conspiración que han sabido montar imperios. Sí. Recuerdo que el otro día hablé del Orgón. ¿Quién era el del Orgón? A ver, el tipo este de la orgonita, que era muy gracioso él, que había hecho una máquina de orgón. Confundo los apellidos. Steiner, Steinberg. Y como gente del ámbito pamiesano pues vende la máquina de orgón. Maravilloso, maravilloso. Venden la máquina de orgón como si eso fuera una cosa que tiene algo que hacer en el mundo. Esa máquina que recoge la energía de los orgasmos. Pues verás, verás. A ver si recogemos otras cosas más que la energía de los orgasmos y nos dejamos de tonterías, que ya está bien de chorradas, que tenemos a unos pocos señores y señoras soltando barbaridades en nombre del pensamiento crítico. Y es que no pueden decir más patrañas seguidas. Patrañeros hasta decir basta. No sé si esto se acaba ya. Yo espero que esto se acabe. Lo bueno de hoy no ha habido ningún fallo de conexión. Me ha gustado eso. No ha habido ningún fallo de conexión. Y aquí me están mandando mensajes. Bueno, lo dejo por aquí por hoy. Ya he hablado de lo que es el pensamiento crítico, de lo que no es el pensamiento crítico y sobre todo ese pensamiento crítico unicornio utilizado por terraplanistas y demás charlaplanistas, que se quede fuera porque no nos trae más que misoginia, xenofobia, racismo, chorradas como el mercado se regula solo,
y patrañas varias que no tienen nada que ver con la realidad, nadita. Así que venga, chao.